Hola hermanos, muy buenos días nuevamente los hijos de Sadoc. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que está en capítulo 3 del Apocalipsis y es la sexta iglesia en aparición cronológica en el libro. Y Filadelfia significa amor fraternal. Era una ciudad fundada en el año 190 a.C. y su nombre proviene del afecto que tenían entre dos hermanos reyes en esa época. Era una ciudad que sufría muchos terremotos y luego de un gran terremoto fue refundada en el año 19 después de Cristo, ya por el Imperio Romano. Era una ciudad que se fundó con un objetivo de ser un lugar de intercambio comercial y cultural, pero ya en la época de Jesús se había vuelto bastante pobre, vamos a decir. La gente ya no vivía cerca de las murallas por el miedo al terremoto y vivía más bien en comunidades separadas, sin gran poder adquisitivo, a diferencia de lo que vimos en la iglesia de Sardis, que era una ciudad o un lugar más bien aristocrático. Y esta es una de las dos iglesias, junto con Esmirna, que no tienen ningún reproche de Dios. Si bien Dios dice que tienen poco poder, ellos han guardado su nombre y que tienen la puerta abierta al cielo, ¿no? Y la promesa es hermosa porque dicen que ellos van a ser la columna del templo de Dios y que no van a ser removidos. Esto en la mente de los habitantes, de los miembros de la iglesia de Filadelfia, era una figura fuerte porque para ellos nada era estable, ¿no? Porque ellos habían visto por generaciones caer edificios inmensos. Entonces, darle una promesa de que van a ser una columna inamovible del templo de Dios era una figura fuerte emocionalmente. Y el mensaje es hermoso, la verdad es que es hermoso a esta iglesia. Jesús se presenta aquí con tres propiedades. Dice que Él es el santo, que Él es el verdadero y es el que tiene la llave de David. La llave que abre y ninguno cierra y que cierra y ninguno abre. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? A esta altura ya sabemos, por supuesto, que santo no es la visión católica, religiosa. Es decir, que no es a través de obras, como dice en segunda de Timoteo, no es por los milagros, porque también el diablo puede hacer milagros. Ese no es ser santo. Por lo menos no es la condición de Dios, no es condición de Jesús. Santo, kadosh en hebreo, significa ser dedicado. Por supuesto que acá se está refiriendo en la Biblia dedicado al Señor. Pero ¿cómo uno se convierte en santo? Y eso está maravillosamente descrito en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, cuando Dios, Jehová, manda a Moisés a santificar su tabernáculo, por ejemplo. Dice que santifique los elementos, los utensilios, el altar, a través del aceite de unción. El aceite de unción que, por ejemplo, para nombrar reyes y sacerdotes, ¿no? En ese momento eran sacerdotes. Aarón, por ejemplo, necesitaba este aceite de unción para simbolizar la presencia del Espíritu Santo. Y el aceite de unción es la sombra del Espíritu Santo. Entonces significa que nosotros podemos ser santificados por medio del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios.
Ese es mi perro. Ah, Rocky. Lo llamativo acá es que cuando Moisés tiene que santificar el altar, no solo necesita la unción del aceite, pero también tiene que sacrificar 7 novillos. 7 novillos. ¿Y qué significa un novillo? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel entero pecare, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que sacrificar para el perdón de los pecados un novillo. Es decir, un novillo significa la expiación de los pecados del pueblo entero. Pero acá dice que para santificar el altar tienen que sacrificar 7 novillos, 7 pueblos enteros. Por supuesto que está hablando de la sombra de las 7 iglesias. Y ese altar que necesitó 7 novillos para ser santificado, hemos visto que es la representación de Jesús en la cruz. Es el sacrificio perfecto. Ese altar de bronce con la malla de sacrificio en el medio, justo en el medio, suspendido, ¿no? Simbolizando la cruz suspendida entre el cielo y la tierra, y allí se ofrecía el sacrificio, por ejemplo el cordero pascual, y se quemaba con el fuego, que simboliza el juicio, tanto el fuego como el bronce, hasta que toda la grosura, que simboliza el deseo profundo, por ejemplo el pecado para un hombre carnal, era quemada al fuego, ¿no? Simbolizando esta expiación de los pecados a través de Jesús, ¿no? Y dice Jesús mismo, cuando habla a los fariseos, cuando discutían sobre las ofrendas, dice que no es la ofrenda que es santa en sí misma, sino es más importante el altar, porque es el altar que santifica las ofrendas. Y allí estamos viendo, ¿no?, que para ser santo necesitamos la unción del Espíritu Santo, y lo que nos santifica a nosotros no somos nosotros ni nuestras obras, sino el altar que santifica las ofrendas. Las ofrendas somos nosotros, y el altar que santifica las ofrendas es Jesús, ¿no?, muerto y resucitado a través de la cruz. Es la cruz que nos santifica. Y eso le va a quedar mucho más claro cuando veamos la figura de la llave de David. Pero allí dice que Él es santo, Jesús es santo. Entonces entendemos que nosotros podemos ser santos, podemos ser santificados cuando somos renacidos y ofrecemos este nuevo hombre al Señor y vivimos para Él. Entonces Él es quien nos santifica por su obra, y por su obra podemos recibir este regalo, estas arras, este anillo de compromiso, que el Espíritu Santo que mora en nosotros hasta el día que podamos entrar, este pasaporte, ¿no? Pero dice que Él es el santo. ¿Cómo que Él es el santo?, ¿no? Por supuesto que santo significa la propiedad de Dios, es decir, el que tiene la unción representa aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, en contraposición al espíritu de este mundo. Pero también quiere decir que es Él quien santifica, Él es el altar, ¿sí? Y solo a través de Él podemos ser santos. Él es la vid, ¿no?, y las ramas
las uvas, que somos nosotros, uvas silvestres, que somos nosotros, las naciones, los goim, podemos dar fruto del Espíritu Santo, las 9 características del fruto del Espíritu Santo cuando estamos unidos a Él. Entonces, cuando Él dice que Él es el Santo, significa que el que tiene la unción, el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios, y también está diciendo que yo soy el altar que santifica a ustedes, ¿sí? Si están unidos a mí, si están en mi altar, sus obras, nuestras obras, ¿sí?, van a ser santas porque es Él quien obra a través de nosotros, que somos vasijas de barro vacías, ¿sí?, llenas de su Espíritu. Entonces nuestras oraciones y nuestras obras, que finalmente son las obras del Espíritu Santo, son un olor grato, agradable ante Dios, ante Jehová. Y también dice que Él es el verdadero. Yo soy el verdadero. ¿Qué significa que Él es el verdadero? Esto quizás es un poco más difícil de entender. Los voy a llevar para poder comprender al episodio de Moisés cuando hace el tabernáculo, por ejemplo. Es decir, en el monte de Dios, el monte de Sinaí, Dios muestra la imagen del templo. Dijo, bueno, tiene que hacer esto exactamente igual, ¿sí? Tiene que hacer una copia con las cosas que vos tenés en la tierra. Entonces le dice los elementos que tienen que usar, etc. Pero sigue siendo una copia, sigue siendo una maqueta, sigue siendo una representación, una sombra. Y Dios dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombres. Pero viene y habita, ¿no? Viene y acompaña al pueblo en el desierto. Luego vemos su figura, ¿no? Viniendo, habitando en este templo. Pero eso significa que hay una cosa verdadera, que es espiritual, que es celestial, y hay una representación en la tierra. Aletheia es la palabra para referir lo verdadero, y el que más usa esta palabra es Juan. Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas y en Apocalipsis, y refiere en su mayoría a Jesús. Él es el verdadero, Él es la verdad, ¿no? Él es el verdadero pan, la verdadera vid. Significa que cuando vemos un pan, así como cuando veían el templo hecho por las manos de los hombres, no es el templo verdadero, sino la copia. Cuando vemos un pan, ese pan no es verdadero, sino es la representación de Jesús, cueste lo que cueste. Cuando vemos la vid, el árbol de las uvas, no es verdadero, sino es una representación. Al igual que las abejas, que representan la palabra de Dios, el dabar, básicamente quiere decir que las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos en este mundo son vanidad. Son, en el mejor de los casos, la sombra, la maqueta, la representación, el reflejo de lo eterno que siempre es espiritual y celestial. Por eso Dios dice que si amamos las cosas de este mundo, ¿no?, los hombres aman la vanidad y buscan la mentira. No porque busquemos las cosas malas de este mundo, sino cuando ponemos nuestro corazón a las cosas de este mundo, aunque parezcan buenas, son vanas por definición, porque todo esto que vemos un día va a pasar por el fuego. Y lo que queda es lo espiritual, ¿no? Entonces poner nuestro corazón en cosas mundanas es poner el corazón en cosas vanas y amar la mentira. Y finalmente, donde tenemos que poner nuestro corazón es
en nuestra tierra celestial, en Jerusalén celestial, en las cosas espirituales. Por eso Dios dice a la mujer samaritana que va a llegar el día cuando los adoradores no van a adorar ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino van a adorar en espíritu y en verdad. Ese monte de Sión, no es en Jerusalén terrenal, sino en Jerusalén celestial, en el monte de Dios. O sea, vivimos en este mundo, los renacidos, avanzamos en la esperanza de aquello que no se ve, ¿no? En fe, en fe, sabiendo por medio del Espíritu Santo, teniendo esta certeza de que vamos a entrar, vamos a vivir en un mundo espiritual, ¿sí? En un mundo nuevo. No sabemos exactamente cómo va a ser, porque bueno, Dios dice que va a instalar su milenio en este mundo. Puede ser que algo quede de lo que estamos viendo con nuestros ojos, pero también dice que después del milenio, ¿no? Vamos a vivir a su luz y que todo va a ser nuevo, ¿no? Tierra nueva y cielo nuevo. Así que lo verdadero es lo celestial y Jesús es la verdad. Y lo que vemos en este mundo, las cosas de este mundo, representan, es una maqueta, es una sombra de lo eterno. Amén. Y la tercera propiedad dice que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David está descrita en Isaías 22, ¿no? Isaías 22. Miren qué interesante. Esto es durante el reinado de Ezequías, que era uno de los pocos buenos reyes de Judá, la tierra de Judá, la tierra del sur, y tenía dos hombres de confianza. Estaba Sebna, que era el mayordomo, y estaba Eliakim, que era el tesorero. Y dice acá, en 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Sebna era el mayordomo malo. Sebna significa ensancharse, enorgullecerse. Probablemente el hombre estaba orgulloso de su puesto y ya se había hecho un programa que lo que iba a hacer con sus riquezas, cómo iba a ser su muerte, ¿no? Buscaba su propia honra. Y Eliakim, quien va a reemplazar a Sebna, Eliakim significa que Dios levanta, ¿sí? Esta figura de la resurrección, muerte, resurrección de Jesús, y era hijo de un hombre llamado Hilcías, que significa la porción de Jehová, la heredad de Jehová, ¿no? Es la figura entonces de la muerte y resurrección, y que hereda la cosa de Jehová, ¿no? Que se hace heredero de las cosas celestiales. La figura de Jesús en la resurrección. Ese sería Eliakim. Y dice que a él le va a dar la llave de David, ¿no? Y dice acá, en 23, y lo hincaré, lo pondré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Entonces imagínense un clavo grande en la pared y cuelgan todas sus vasijas de barro, desde tacitas, tazones, hasta jarros más grandes.
que representa, por supuesto, a nosotros, los creyentes, los renacidos. Somos vasos de barro, vacíos. Podemos ser una tacita, pueden ser jarrones, pero todos estamos colgados de ese clavo. Y dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces ese clavo, donde los vasos de barro están colgados, un día determinado por Jehová, se afloja y se cae, y todo lo que estaba colgado en él se rompe. ¿Cuál es la figura? La cruz. Los que depositamos nuestra confianza en Jesús, que creemos que Él está en la cruz, o estuvo en la cruz por nuestros pecados, ¿no? El hombre carnal se rompe, ¿no? Muere, para que Eliakim pueda ser, es decir, sea levantado por Jehová y que tome la heredad. Entonces, si entendemos con el Espíritu Santo que nosotros somos esos vasos de barro colgado en la cruz, en el clavo que es Jesús, ¿sí? Entendemos que morimos a la carne, se rompe nuestro vaso de barro vacío, simbolizando la carne, y renacemos junto con Eliakim. Dios levanta, Jehová levanta, para recibir la heredad de Jesús, la herencia de Jesús. Nos volvemos sus hijos a través de Jesús. Y esa es la figura que Jesús usa aquí para presentarse ante la iglesia de Filadelfia. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia con poca fuerza, con pocas riquezas de este mundo, más bien una iglesia humilde, la puerta ya le ha sido abierta, ¿sí? Que nadie la iba a poder cerrar. Ya le da la promesa. Sigan así, ¿no? Ustedes van a entrar al reino de los cielos y van a ser herederos de la tierra prometida. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí volvemos lo que, como Jesús se presentó, el verdadero. Él es el verdadero, Él es la verdad, ¿sí? Si uno deposita la confianza en las cosas de este mundo, aunque sean las palabras, pero sin Jesús, esta palabra se vuelve una palabra muerta. Que es el problema con los judíos, que no pueden ver hoy. Confían tanto en la palabra y no pueden ver a Jesús porque sus ojos están velados, ¿no? Aunque sea la palabra de Dios, si no entendemos lo espiritual, si no vemos el templo celestial y nos quedamos con la maqueta, la puerta no puede estar abierta. No podemos entrar, porque si adoramos a Jesús, debemos adorar en espíritu y en verdad. Por eso dice, sino que mienten porque ellos se aferran a las cosas de este mundo. Pueden ver la cosa terrenal de lo que está escrito, pero no pueden ver más allá, no pueden ver la verdad. Se quedan con la representación, se queda con la sombra, con la maqueta. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, eso va a pasar, ¿no es cierto? Que Jesús va a usar
el celo, ¿no?, para hacer renacer un pueblo y el otro, el pueblo gentil y el pueblo judío. Cuando ellos vean que los gentiles tienen el amor de Dios, el amor de Jehová, el amor de Jesús, los verdaderos judíos que le han sido velados hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, se le va a caer el velo, ¿no? Y por este celo a Dios, por este amor a Dios, viendo que su amor está en el pueblo gentil, ellos también van a clamar, ¿no?, al Mesías, a Jesús, y este remanente judío va a ver y va a entrar para que seamos un solo pueblo. Dice en versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que hemos guardado la palabra de su paciencia. Bueno, la paciencia es una de las propiedades del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no son nuestras obras, como habíamos dicho, sino son las obras del Espíritu Santo a través de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es romper este barro, morir a la carne, para que Jesús pueda obrar por medio de nosotros. Y guardamos sus dones, lo que Él nos da, ¿sí? Y a esta iglesia le había dado, por ejemplo, su paciencia, y la han guardado, ¿sí? Y dice, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba. Está hablando de la segunda mitad del Apocalipsis, de la ira, ¿no?, del castigo, del juicio, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Hemos dicho que esta figura es muy fuerte para los habitantes de Filadelfia, y dice, nunca más saldrá de allí. O sea, esa columna va a quedar firme, ¿sí? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. Dice Jesús que Él tiene un nombre nuevo. No sabemos cuál es. Sabemos que no es Jesús. Puede ser Jehová, porque dijo que era su nombre eterno. No lo sé. Lo que sí sabemos, que dice aquí, que Jesús tiene un nombre nuevo, que lo conoceremos cuando Él venga a rescatarnos. Y termina diciendo, el que tiene oído, es decir, las ovejas de Jesús, los que oyen la voz de su pastor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que mantengamos firmes, vigilantes, perseveremos hasta el final, guardemos el don que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, perseveremos en su palabra, en la comunión con Él, esperando el día de nuestra redención, confiando en nuestro Señor, que es el Santo, el verdadero, y aquel que tiene la llave de David, aquel que abrió la puerta para que podamos entrar a Jerusalén celestial. Amén, hermanos. Nos vemos en el próximo video para el estudio de la última iglesia, que es la Odisea. Hasta la próxima. Adiós.